Gasté 50,000 pesos en una fiesta para mi hija Camila, pero mi mamá la convirtió en el compromiso de mi hermana. Mi papá me gritó, cállate o lárgate. Tomé el micrófono. Y destapé la verdad ante todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Sofía Morales, tengo 35 años y vivo en Guadalajara con mi esposo Luis y nuestra hija Camila, de 3 años. Soy contadora en una firma local, y gracias a una herencia de mi abuelo José, vivimos sin apuros en una casa modesta pero llena de risas. La vida es buena ahora, pero hace 2 días, un golpe del pasado sacudió mi calma. Mi madre, Rosa, apareció en mi puerta, con el rostro demacrado, pidiéndome 100,000 pesos para una cirugía de mi padre. Su voz temblaba, pero no sentí lástima, solo un eco de dolor. Recordé la traición de hace 3 años, cuando usaron el dinero que envié para la fiesta de bienvenida de Camila, mi tesoro, para celebrar el compromiso de mi hermana Valeria. Sin dudar, la rechacé, pero sus ojos suplicantes dejaron una espina en mi pecho. ¿Fui demasiado dura? No lo sé. Crecí en Santa Teresita, un barrio de clase media donde las tardes olían a tortillas recién hechas. Éramos una familia unida, o eso creía. Mi padre, Juan, trabajaba en una fábrica, y mamá cuidaba la casa. Valeria, mi hermana menor, y yo compartíamos juegos y secretos. Pero todo cambió cuando cumplí 10 años. Una maestra alabó el talento artístico de Valeria, y desde entonces, mis padres la pusieron en un pedestal. Sus dibujos llenaban las paredes, mientras mis buenas calificaciones apenas merecían un, qué bien, distraído. Valeria será grande, repetía mamá, y yo, que siempre cumplía, quedé a la sombra. Ese favoritismo abrió una grieta en nuestro hogar que nunca cerró. Hoy, mientras miro a Camila jugar, me pregunto si hice bien en cerrar la puerta a mi madre. Quiero proteger a mi hija de las heridas que yo cargué, pero a veces dudo si el rencor me hizo cruel. Por eso comparto mi historia. Quiero saber qué piensan, ¿actué con justicia o fui demasiado fría? ¿Qué harían en mi lugar? Si mi verdad resuena, compartan sus pensamientos. Esta no es solo mi historia, es un pedazo de tantas familias donde el amor duele más de lo que abraza. Hablar de mi infancia en Santa Teresita, como lo hice al recordar el dolor que mi madre reabrió, es volver a un tiempo agridulce. En ese barrio de Guadalajara, donde las campanas de la iglesia marcaban las tardes, crecí con Valeria, mi hermana menor, en una casa que parecía llena de amor. Mis padres, Juan y Rosa, nos vestían con ropa parecida y nos llevaban a misa los domingos, tomados de la mano. Hasta mis 10 años, éramos iguales para ellos. Pero todo cambió un día de primavera, cuando la maestra de Valeria, la señorita López, llamó a casa. Valeria tiene un don para la pintura, un talento que hay que pulir, dijo. Desde entonces, mi mundo se inclinó hacia su luz. Mamá, con ojos brillando de orgullo, inscribió a Valeria en clases de pintura en el Centro Cultural. Gastó en óleos, pinceles finos y lienzos que llenaban su cuarto. Cada comida familiar giraba alrededor de sus dibujos. Miren, esto lo hizo Valeria, decía, colgándolos en la sala como trofeos. Papá, que llegaba cansado de la fábrica, asentía y repetía, Valeria llevará nuestro nombre lejos. Yo, mientras tanto, sacaba 10 en matemáticas y ayudaba a mamá a lavar los trastes o a cuidar el puesto de tamales que ponía los fines de semana. Pero mis esfuerzos apenas merecían un, qué bueno, Sofía, distraído. Era la hija responsable, la que nunca fallaba, pero nunca la estrella. El favoritismo dolía como una astilla bajo la piel. Recuerdo una Navidad, a los 11 años, cuando pedí un cuaderno de dibujo para mis tareas. Mamá me dio uno sencillo, mientras Valeria recibió un estuche de acuarelas importadas. Es para su talento, justificó. Me tragué las lágrimas y seguí adelante, pero la grieta en mi corazón crecía. Por suerte, tenía 2 refugios, mi abuelo José y mi tía Carmen. El abuelo, un hombre callado que vendía frutas en el mercado, me llevaba a su puesto y me decía, tú vales por lo que haces, no por los halagos. Tía Carmen, que vivía a unas calles, me escuchaba cuando confesaba mi tristeza. No te compares, Sofía. Tu fuerza es tuya, me decía, enseñándome a coser o a hacer cuentas.
Ellos me dieron raíces cuando mi hogar parecía olvidar que yo también era su hija. Esos recuerdos, aunque duelen, me recuerdan porque dudé ante la súplica de mi madre por Camila. El favoritismo que sufrí no solo marcó mi infancia, sino que dejó cicatrices que aún sangran. Pero también me dio la fuerza para no rendirme, una lección que mi abuelo y tía sembraron en mí. Los recuerdos de mi infancia en Santa Teresita, bajo la sombra de Valeria, aún pesan, pero fue en la adolescencia cuando el favoritismo de mis padres se volvió un golpe que nunca olvidé. A los 16 años, mi vida dio un giro esperanzador, gané una beca parcial para estudiar contaduría en la Universidad de Guadalajara. Era mi sueño, un boleto para construir un futuro propio, lejos de las comparaciones que mi abuelo José y tía Carmen me enseñaron a no aceptar. Con el corazón latiendo de emoción, corrí a casa con la carta de aceptación, imaginando que, por una vez, mamá y papá me mirarían con orgullo. Esa noche, durante la cena, mientras el olor a mole llenaba la cocina, saqué la carta. Necesito 20,000 pesos para el primer año, dije, con voz firme pero temblorosa. Mamá dejó de servir y miró a papá. Él, sin levantar la vista del plato, respondió seco, no hay dinero, Sofía. Todo lo que tenemos va para las clases de arte de Valeria. Ella tiene un don. Mamá asintió, su talento es una inversión para la familia. Sentí un nudo en la garganta. Mis dieces, mis noches estudiando, mi esfuerzo por no fallarles, no valían nada frente al don de Valeria. Herida, murmuré, solo pido lo justo. Papá me cortó, lo justo es apoyar a quien destacará. Me fui a mi cuarto, llorando en silencio, sintiendo que no era su hija, solo una sombra. Peor aún, descubrí días después que mis padres habían tomado los 5,000 pesos que ahorré trabajando en una heladería ese verano. Los usaron para pagar un taller de acuarela para Valeria, sin pedirme permiso. Pensamos que no lo necesitabas, dijo mamá, sin una disculpa. Ese dinero era para mis libros y transporte escolar, y me dejaron sin nada. La rabia y la humillación me quemaban, pero no me rendí. Tía Carmen, al verme destrozada, intervino. Te presto los 20,000 pesos, dijo, con una mirada que prometía apoyo. Más tarde supe que el dinero venía de mi abuelo José, quien quiso protegerme en secreto para que mis padres no lo reclamaran. Págalo cuando puedas, me dijo tía, y juré que lo haría. Ese doble golpe, el rechazo de mis padres y el robo de mis ahorros, marcó un antes y un después. Prometí no depender de ellos nunca más, aferrándome a las palabras de mi abuelo, tu valor está en lo que haces. Esa fuerza me llevó adelante, aunque el dolor de sentirme invisible en mi propia familia aún ardía. El dolor de los golpes de mi adolescencia, el rechazo de mis padres y el robo de mis ahorros, me marcó, pero también me dio un propósito claro, no volver a depender de ellos. Con los 20,000 pesos que tía Carmen me prestó, gracias al secreto de mi abuelo José, entré a la Universidad de Guadalajara a estudiar contaduría. Ese dinero, que mis padres habrían destinado al don de Valeria, fue mi salvavidas, y juré honrarlo con esfuerzo. Desde el primer día, me propuse demostrar que mi valor no necesitaba sus halagos, solo mi propia fuerza, como mi abuelo siempre me dijo. En la universidad, no me permití flojear. Estudiaba de día y trabajaba medio tiempo en una papelería cerca de la facultad, ordenando cuadernos y atendiendo clientes hasta tarde. Cada peso que ganaba lo ahorraba, usando solo la mitad del préstamo para inscripciones y libros. El resto lo guardé intacto, como un voto de disciplina. Las noches eran largas, pero recordaba las palabras de tía Carmen, tu fuerza es tuya. Me gradué a los 23 con honores, entre las mejores de mi generación. Ese día, sosteniendo mi título, sentí que le cumplí a mi abuelo, quien siempre creyó en mí aunque mis padres no lo hicieran. Poco después, conseguí un empleo en una firma contable en el centro de Guadalajara, con un salario de 25,000 pesos mensuales. Era un sueño para una recién graduada, y me mudé a un departamento pequeño pero mío. Vivía con cuidado, sin lujos, porque quería devolver el préstamo. A los 25, reuní los 20,000 pesos y fui a casa de tía Carmen. Con orgullo, le entregué el dinero. Ella sonrió y me abrazó, no era mío, Sofía. Tu abuelo José lo dio para ti. Quiso protegerte de la codicia de tus padres. Sus palabras me estremecieron. Mi abuelo, con su amor callado, me había dado más que dinero, me dio libertad. No quería que Juan y Rosa lo supieran, por eso lo puse a mi nombre, añadió tía. Lloré de gratitud,
entendiendo que el amor verdadero no pide nada a cambio. Ese gesto fortaleció mi lazo con ellos. Los visitaba los fines de semana, compartiendo café con tía o ayudando a mi abuelo en su puesto de frutas. Ellos eran mi familia verdadera, los que veían mi esfuerzo sin compararme con Valeria. Esa lección, que el amor no exige condiciones, me dio la fuerza para seguir, aunque la herida de la indiferencia de mis padres aún dolía. La lección de amor incondicional que mi abuelo José y tía Carmen me dejaron tras devolver el préstamo me dio un ancla para construir mi vida. Con esa fuerza, seguí adelante en mi trabajo como contadora en Guadalajara, pero fue el amor lo que transformó mi mundo. A los 27, conocí a Luis, un ingeniero civil de voz suave y risa fácil, en una boda de una amiga. Su paciencia y bondad me hicieron sentir vista, no como la sombra que fui en casa de mis padres. Nos enamoramos, y un año después nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y de mi abuelo y tía, quienes sonreían como si fueran mis padres. Mis padres, Juan y Rosa, asistieron, pero su felicitación fue tibia, eclipsada por un comentario sobre la última exposición de Valeria. Hace 3 años, mi vida alcanzó su cima con el nacimiento de Camila, mi hija. Ver sus ojitos por primera vez fue como encontrar un pedazo de cielo. Cada sonrisa suya borraba un poco las cicatrices del favoritismo que sufrí. Soñaba que Camila sería el puente para sanar mi relación con mis padres. Quería creer que, al convertirse en abuelos, Juan y Rosa la amarían como nunca me amaron a mí, que el amor por su nieta los haría dejar atrás su obsesión con el don de Valeria. Ese deseo me hizo vulnerable, y cuando mi madre llamó días después del nacimiento, su voz sonaba cálida, casi como la de antaño. Sofía, quiero organizar una fiesta en Zapopan para darle la bienvenida a Camila, dijo. Será una forma de unir a la familia. Sus palabras tocaron mi corazón, y sin dudar, acepté. Confiando en ella, le envié 50,000 pesos de mis ahorros para la fiesta. Imaginé un evento sencillo en su casa de Zapopan, con globos, pastel y risas, donde presentaría a Camila a tíos, primos y amigos. Planeé cada detalle en mi mente, Camila en un vestidito blanco, mis padres abrazándola con orgullo. Quería que ese día fuera perfecto, un momento que mi hija, aunque no lo recordara, marcara el inicio de una familia diferente, libre del dolor que cargué desde niña. Ni por un segundo sospeché que mi madre repetiría la traición que marcó mi adolescencia, cuando usaron mis ahorros para Valeria. Con el apoyo de Luis y la esperanza de un nuevo comienzo, me preparé para un día que, sin saberlo, rompería mi corazón una vez más. La ilusión de la fiesta de bienvenida para Camila, alimentada por la promesa de mi madre y los 50,000 pesos que le envié, me tenía emocionada. Con Luis y Camila, llegamos a la casa de mis padres en Zapopan un sábado al atardecer. Pero al bajar del coche, mi corazón se detuvo. La casa estaba transformada, mesas elegantes con manteles blancos, luces colgando del patio y un letrero brillante que no decía, bienvenida, Camila, sino, compromiso de Valeria y Diego. Mis 50,000 pesos, ahorrados con tanto esfuerzo, habían financiado la fiesta de compromiso de mi hermana. Nadie me avisó. Sentí el mismo vacío que a los 16, cuando mis padres usaron mis ahorros para un taller de Valeria. Camila, en brazos de Luis, miraba curiosa, ajena al dolor que me atravesaba. Nadie la felicitó ni la miró. En cambio, los invitados brindaban por Valeria, radiante junto a su novio Diego. La rabia creció cuando vi a mis colegas de la firma contable entre la multitud. Mamá los había invitado, presentándolos como amigos de Valeria, sin mencionar que eran mis compañeros. Una colega, Laura, se acercó confundida, pensé que era la fiesta de tu hija. La humillación me quemó, no solo me robaron el momento de Camila, sino que me hicieron quedar como una extraña frente a mi propio círculo. Confronté a mi madre en el patio, mi voz temblando de furia. ¿Por qué no me dijiste que era para Valeria? Ella, nerviosa, respondió, es una fiesta compartida, Sofía. Quise ahorrar esfuerzo. Señalé el letrero, donde está el nombre de Camila, pagué por esto. No contestó. Entonces, papá salió de la casa, con su mirada dura de siempre, no hagas un escándalo, ¿quieres avergonzar a la familia? Sus palabras, tan parecidas a las que usó cuando me negaron los 20,000 pesos para la universidad, reabrieron cada herida. Recordé las noches llorando en Santa Teresita, sintiéndome invisible. Pero esta vez, no era solo por mí, era por Camila, mi hija, quien no merecía crecer bajo esa indiferencia. Miré a Luis, que apretó mi mano,
y luego a mi abuelo José y tía Carmen, parados cerca de un árbol, asintiendo en silencio. Su apoyo me dio valor. No podía dejar que Camila cargara el mismo dolor que yo soporté. La traición, la humillación frente a mis colegas y la indiferencia hacia mi hija fueron demasiado. Decidí que no me callaría. Con el corazón latiendo fuerte, supe que tenía que actuar, no solo por mí, sino por el futuro de Camila, para que nunca se sintiera menos en su propia familia. La traición en la casa de Zapopan, al ver mi dinero usado para la fiesta de compromiso de Valeria y la humillación frente a mis colegas, hizo hervir años de dolor. Con el apoyo silencioso de mi abuelo José y tía Carmen, y la mano de Luis sosteniendo la mía, supe que no podía quedarme callada. Esta vez, no era la niña de Santa Teresita que lloraba en su cuarto, era una madre que protegería a Camila del menosprecio que sufrí. Con el corazón acelerado, caminé hacia el escenario donde un DJ animaba la fiesta. Sin dudar, tomé el micrófono, y la música se detuvo abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Con voz firme, aunque temblando por dentro, dije, esta fiesta la pagué yo. Di 50,000 pesos para celebrar a mi hija Camila, no el compromiso de Valeria. Los murmullos recorrieron el patio. Miré a mis padres, Juan y Rosa, que se quedaron helados. Nadie me avisó. Usaron mi dinero y hasta invitaron a mis colegas, haciéndolos pasar por amigos de Valeria. De pronto, Valeria se abrió paso entre los invitados, furiosa. Sofía, siempre has sido una envidiosa, gritó. Y entonces soltó algo que nadie esperaba, yo le dije a mamá que usara tu dinero. Total, Camila no lo recordará, esto es más importante. Su confesión, tan cruda y egoísta, desató susurros de asombro. Hasta Diego, su novio, la miró incrédulo. El patio se llenó de un silencio pesado. Sentí el peso de años de indiferencia, los 5,000 pesos robados en mi adolescencia, los 20,000 negados para mi universidad, y lo canalicé en palabras. Creí que Camila los haría cambiar, pero estaba equivocada. Siempre seré la segunda para ustedes, pero mi hija no crecerá en el silencio que yo soporté. Miré a mis padres y a Valeria, desde hoy, no son mi familia. Las lágrimas quemaban, pero mi voz no se quebró. Declaré, Camila merece un amor que no tenga que mendigar. Bajé el micrófono, y el silencio era tan denso que se oía el crujir de las luces. Mi abuelo y tía Carmen se acercaron, sus miradas llenas de orgullo. Luis, con Camila en brazos, me abrazó. Mientras mi padre avanzaba hacia mí, furioso, tía Carmen lo detuvo con una mano firme, déjala, Juan. Nadie más habló. Con la cabeza en alto, salimos de la casa, dejando la fiesta congelada. En el coche, sentí una paz extraña. Había roto las cadenas del pasado, asegurando que Camila nunca cargaría mi dolor, aunque el costo fuera cortar lazos para siempre. Dejar atrás la fiesta de Zapopan, tras exponer la traición de mis padres y la confesión de Valeria, fue como cerrar una puerta que nunca debí dejar abierta. Con el apoyo de Luis, mi abuelo José y tía Carmen, encontré paz en proteger a Camila del dolor que cargué desde niña. Pero un año después, esa paz se quebró con una pérdida que aún me duele. Mi abuelo José, el hombre que me enseñó a valer por mis actos, falleció. Su partida, tras una vida de trabajo en su puesto de frutas, dejó un vacío inmenso. Solo días antes, en su casa de Tlaquepaque, me hablaba de comprar un rompecabezas para Camila, con esa chispa en sus ojos que nunca olvidaré. Un mes después, nos reunimos en su casa para la lectura de su testamento. La sala, llena de tíos y primos, estaba tensa. El abogado, un hombre canoso, comenzó. A tía Carmen le dejó un terreno en Jocotepec, a otros, objetos personales. Luego, anunció que todo lo demás, la casa en Tlaquepaque, sus ahorros y la tienda del mercado, era para mí. Leyó las palabras de mi abuelo, hago esto porque Sofía ha sufrido el favoritismo de Juan y Rosa, que culminó en usar su dinero para la fiesta de Valeria sin su permiso. La sala explotó. Mi padre se levantó, gritando, esto es una trampa. Mamá lloraba, y Valeria, con voz rota, me acusó, tú lo manipulaste. Pero el abogado fue firme, el testamento, firmado con testigos, era inapelable. Papá, fuera de sí, me enfrentó en la puerta, traidora, ¿crees que esto te hace mejor? No respondí. Su rabia era la misma que vi cuando me ordenó callar en la fiesta, o cuando negaron los 20,000 pesos para mi universidad. Di media vuelta y me fui,
con el eco de las palabras de mi abuelo en mi corazón. Su pérdida me destrozó. Él fue mi refugio en Santa Teresita, quien me dio los 20,000 pesos en secreto para estudiar. Pero su herencia no era solo material. Me dejó la lección de la fuerza silenciosa, vivir con integridad, sin mendigar amor. Con esa herencia, aseguré un futuro para Camila, comprando una casa más grande y ahorrando para su educación. Pero el verdadero regalo de mi abuelo fue mostrarme que el amor verdadero ve tu esfuerzo, no tu sombra. Aunque el dolor de su ausencia y la ruptura con mis padres pesaba, supe que, por Camila, había elegido el camino correcto, uno que él habría aplaudido. La herencia de mi abuelo José, tanto material como espiritual, me dio la fuerza para seguir adelante tras su muerte y la ruptura con mis padres. 2 años después, mientras construía una vida plena con Luis y Camila en nuestra casa en Guadalajara, el pasado regresó sin aviso. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba mi madre, Rosa, más delgada, con el cabello desaliñado y los ojos hundidos. Sofía, tu papá está en el hospital. Necesita una cirugía. Son 100,000 pesos, dijo, con voz rota. Mencionó que Valeria, siempre su prioridad, no podía ayudar. Recordé la fiesta de Zapopan, los 50,000 pesos robados para el compromiso de mi hermana, y la confesión de Valeria. Camila no lo recordará. No sentí ira, como cuando tomé el micrófono, ni lástima. Solo un vacío frío, como el que sentí a los 16, cuando usaron mis ahorros para un taller de Valeria. Vendan su casa en Zapopan, dije, con calma. Mamá me miró, atónita. No podemos, es nuestro hogar. Apreté la mano en el marco de la puerta. Desde que traicionaron a Camila, dejaron de ser mi familia. No tengo nada que darles. Su rostro se descompuso, pero seguí, si no te vas, llamaré a la policía. Se quedó inmóvil unos segundos, luego dio media vuelta y se fue. Cerré la puerta, con el corazón latiendo fuerte, pero sin arrepentimiento. Esa noche, mientras Camila dormía, la duda me alcanzó. ¿Fui demasiado cruel? Recordé las palabras de mi abuelo en Santa Teresita, vales por lo que haces. Rechazar a mi madre protegía la paz que construí para mi hija, pero me pregunté si Camila, al crecer, entenderá por qué corté lazos con sus abuelos. ¿Y si yo estuviera en un hospital, querría que mis padres estuvieran ahí, a pesar de todo? La traición de la fiesta, la humillación frente a mis colegas, el dinero robado en mi adolescencia, todo justificaba mi decisión. Pero una parte de mí, la que aún recordaba las tardes ayudando a mamá con los tamales, se preguntaba si el rencor me había endurecido demasiado. Esa incertidumbre me pesa. Quiero que Camila crezca libre del dolor que cargué, pero no sé si mi firmeza fue justicia o un paso demasiado lejos. Por eso, necesito reflexionar más, compartir esta historia y escuchar otras voces. La ruptura con mis padres fue mi escudo, pero me pregunto si, al proteger a mi hija, perdí un pedazo de mi propio corazón. Cerrar la puerta a mi madre, mientras su súplica por 100,000 pesos para la cirugía de mi padre resonaba, me dejó con una mezcla de firmeza y duda. Esa noche, mientras la casa en Guadalajara se llenaba del silencio que sigue a las grandes decisiones, miré a Camila dormir, con su respiración suave como un recordatorio de por qué he luchado. Los últimos años, desde la traición en la fiesta de Zapopan hasta la herencia de mi abuelo José, me han traído a este punto, una vida con Luis y Camila, libre de la toxicidad que marcó mi infancia en Santa Teresita. La herencia, la casa en Tlaquepaque, los ahorros, la tienda, me dio estabilidad, pero la verdadera riqueza es la familia que construí, donde el amor no se mendiga. Reflexiono sobre el camino recorrido. El favoritismo hacia Valeria, que comenzó cuando su maestra alabó su don artístico, me dejó a la sombra. A los 16, cuando mis padres negaron los 20,000 pesos para mi universidad y usaron mis ahorros para un taller de Valeria, aprendí a no esperar su apoyo. Mi abuelo y tía Carmen, con su amor incondicional, me dieron la fuerza para estudiar contaduría, graduarme con honores y devolver el préstamo que, supe después, era un regalo de mi abuelo. Pero fue la traición de la fiesta, cuando mis 50,000 pesos se convirtieron en el compromiso de Valeria, y su confesión, Camila no lo recordará, lo que me llevó a tomar el micrófono y cortar lazos. La humillación frente a mis colegas y la indiferencia hacia mi hija fueron el último clavo en ese ataúd. La lección de vida que llevo conmigo es dura, pero clara. El amor propio y proteger a quienes amas a veces requiere cortar lazos dolorosos, pero nunca sin reflexión. La familia no es solo sangre, es respeto mutuo,
apoyo que no compara ni descarta. Si priorizas a otro sobre ti misma, te pierdes. Mi abuelo me lo enseñó con su puesto de frutas y sus palabras, vales por lo que haces. Por eso, al rechazar a mi madre, protegí la paz de Camila, pero me pregunto si el rencor me hizo demasiado fría. ¿Y si Camila me pregunta por sus abuelos? ¿Entenderá que lo hice para que nunca sienta el dolor de ser segunda? ¿Querría yo, en un hospital, que mis padres estuvieran ahí, pese a todo? Por eso comparto mi historia. Quiero saber qué piensan, especialmente ustedes, mujeres que han sentido el peso de la familia. ¿Fui justa al cerrar la puerta o fui cruel? Sus voces me ayudarán a ver más claro. Agradezco que hayan caminado conmigo por estas memorias, y si mi verdad resuena, compártanla. Termino con esperanza, Camila crecerá valorada, libre del dolor que cargué. Cada risa suya es mi victoria, un futuro donde el amor no duele, sino que abraza. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, de verdad significa mucho. Cada drama familiar esconde un dolor silencioso, un grito callado o un sentimiento que nadie se atreve a mencionar. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, tristeza o consuelo, déjalo en los comentarios. Podrías estar expresando lo que alguien más nunca ha podido poner en palabras.